Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe a través de GEM. Como todos los domingos y siempre damos prioridad a la palabra de Dios y vamos a reflexionar con el Evangelio del día, señor director. El Evangelio de hoy es el de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30 y parte del texto dice: En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Dos aspectos que quiero resaltar de este pasaje. El primero, la comunión de Jesús con el Padre. Jesús también nos invita a estar en comunión con el Padre a través de Él. ¿Cómo estamos en comunión con Jesús? No solamente celebrando y viviendo los sacramentos, sino cumpliendo sus mandamientos. Y sobre todo el mandamiento del amor. Y el segundo punto es el confiar en Él. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. ¿Y cuántos de nosotros no estaremos cansados, agobiados por distintas situaciones de la vida? Aceptemos esta invitación de Jesús de acudir a Él para encontrar descanso. Señoras y señores, a continuación vamos a presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Como siempre tenemos dos bloques y vamos a tener a dos invitados un invitado en cada bloque. Señoras y señores, en estos días estamos celebrando 8 años de la visita de su santidad el Papa Francisco, del 10 al 12 de julio del año 2015. Qué maravillosa visita. Primero vino a Bolivia, luego a Ecuador y luego a Paraguay. Y es que realmente qué maravilloso encuentro hemos vivido en esos días, los preparativos, qué mensajes nos ha dejado su santidad, o qué mensaje nos ha dejado Dios a través de un servidor como lo es el Papa Francisco. En este primer bloque está con nosotros Félix Escobar. Él fue secretario ejecutivo de la Pastoral de la Juventud de Paraguay y estuvo al frente del trabajo con los servidores. Félix, qué gusto encontrarte, y parece que después de aquella visita, después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Un gusto, buenos días. Buenos días, Mariano, a toda la audiencia, y la verdad que sí, cuando ya empecé a escucharte vienen muchas cosas en la mente de aquella visita histórica, ¿verdad? Entre paréntesis, Mariano, nosotros asumíamos el servicio en aquel entonces y ya nos encontramos con el gran desafío que era la visita de su santidad en Paraguay. Exacto, los dos asumimos en febrero y en marzo ya se estaba hablando de la visita y teníamos demasiado poco tiempo para la organización. ¿Y cuántos servidores finalmente participaron de ese trabajo tan difícil de coordinar por ser tantas personas y tantas actividades una seguida de otra? Inicialmente el desafío, me acuerdo que era eso de 54.000 como mínimo para poder cubrir todos los eventos, ¿verdad? Y al final pasamos más de 80.000 servidores que se inscribieron en esa plataforma. Me acuerdo los compañeros que estaban ahí manejando el sistema de inscripción de servidores, se impresionaron mucho en aquel histórico, si mal no recuerdo, domingo 31 de mayo, que se cerraba las inscripciones de servidores. Y reventó, ¿verdad? O sea, nos fuimos a la sección en ese tema de famoso última hora, pero se llegó al objetivo. Algo que
a mí me llamó mucho la atención es que no se centró solamente el trabajo de servidores en los jóvenes. Hubo mucha gente adulta Sí. que se anotó, gente de 40 años, 50, incluso en estos días revisando un poco los archivos encontré una señora de 70 años que se fue al seminario metropolitano a inscribirse y ella quería ser servidora. Es decir, había un ambiente en el que todos querían colaborar, Félix. Así mismo, Mariano, y recordarás que tuvimos a los servidores de la visita de su santidad Papa Juan Pablo Exacto, II, ¿verdad? sí, sí, Que sí, estuvieron sí. ellos Que presentes algunos ahí. ya tenían 60, 70 años, Así ¿verdad? mismo, y estaban con sus Con su chalecos chaleco, que exacto. usaban en aquel entonces, ¿verdad? Sí, sí, Y sí, compartían con nosotros la experiencia. Y era un poco eso nosotros lo que percibíamos, ¿verdad? Al principio parecía que nadie se inscribía como servidores, pero la cuestión era que se anoten en la plataforma para decir, Exacto. sí, estos quieren ser servidores. Y en el seminario, Mariano sabrá los pasillos, cómo fueron esos días en que esa persona que no pudo inscribirse igual se acercó y dijo, Yo quiero ayudar en algo. quiero ayudar. Sí. Si me das ese chaleco, yo voy a ayudar. O sea, en ese sentido, Mariano, la experiencia de la gente de fe, gente que lo único que quería era eso, ¿verdad? Ir Claro. y estoy a disposición, quiero ayudar, ¿verdad? Fue un trabajo muy grande, Félix, porque no era solamente un proceso de inscribirse. Se tenía que capacitar a los servidores. Sí. Contanos un poco cómo fue eso, cómo fue la capacitación. Bien, la capacitación que empezamos en varios bloques, ¿verdad? Y utilizamos un poco nuestra organización como La iglesia, estructura. ¿verdad? La Ujú. estructura, ¿verdad? Eso hay que decir también, siempre le cuento a propios y extraños de la iglesia, ¿verdad? De que muchas veces la sabiduría de la iglesia radica un poco en cómo se organiza, ¿verdad? Y cuando nos dan el desafío de justamente los servidores, a nosotros no nos quedó otra que articularnos un poco en la estructura. Pero ese era un desafío a nivel país, Mariano. Era un desafío desde el seminario metropolitano, estar en comunicación con la gente y ahí empezaron a hacerse las capacitaciones en el seminario y de ahí se trasladan los materiales audiovisuales y todo lo necesario para que cada articulación y organización juvenil de la pastoral juvenil y movimientos hagan en sus localidades, ¿verdad? Entonces utilizamos la articulación porque si no, no llegábamos, ¿verdad? Recuerdo que habían grupos que se movilizaban incluso a las 2, las 3 de la mañana para ir a cubrir un evento que iba a ser a las 7. Así mismo. Nosotros teníamos seguidores de Yabebirí de allá, del fondo, que cruzaron, hasta ahora recuerdo la foto que me pasaron, creo que salió en los diarios también, que cruzaban descalzo, cruzaban el arroyo, ¿verdad? Ujú. Y ellos estaban pasando todo eso para luego tomar un bus que venga para Asunción, ¿verdad? Por dar un ejemplo, desde dónde venían la gente, de qué lugares venían y venían como podían. Es cierto, acá vimos la Claro. posibilidad de que estén, pero lo que vos estabas mencionando, ¿verdad? O sea, ese espíritu, El espíritu solidario, de participar. Sí, así mismo. Sí, Eso sí, fue sí. increíble, ¿verdad? Así es. Ahora quiero centrarme un poquito más hacia el mensaje. Tenemos un material que vamos a compartir ahora y es el mensaje justamente a los jóvenes. Qué maravilloso encuentro. Se me opina. Rebosó la Sí. zona Sí. de la costanera. Sí. Yo recuerdo que había gente que tipo a las 11 de la mañana me escribían y me decían ya no hay lugar. Ya estaba rebosando el espacio y se eligió la costanera justamente porque era bastante grande, muy amplio el lugar. Vamos a escuchar parte de lo que nos decía su santidad el Papa Francisco en ese encuentro con la juventud. Hagan lío, pero también ayuden a arreglar y a organizar el lío que hacen. Las dos cosas. Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un corazón libre, un lío que nos dé solidaridad, un lío que nos dé esperanza, un lío que nazca de haber conocido a Jesús y de saber que Dios, a quien conocí, es mi fortaleza. Ese es el lío que hagan. Hagan lío y organícenlo bien.
Cuando a veces la gente malinterpreta el hagan lío, ¿verdad? En guaraní hasta incluso yaposarambi, ¿verdad? Así Y mismo. a veces tiene una acepción negativa, ¿verdad? Sin embargo, él aclara y dice, y organícenlo bien. Y que ese hacer lío sea un poco dejar la apatía de lado, el luchar contra la corrupción, por ejemplo, en el sector público, privado, y sea sobre todo fruto de un encuentro con Jesús. Así mismo. Qué fuerte el mensaje, Félix. Totalmente, Mariano. Ahí entre el hagan lío y otro que llegó mucho a los jóvenes porque después tuvimos la oportunidad de compartir con muchos referentes juveniles, ese corazón libre increíble como caló profundamente Mariano. O sea, había muchos jóvenes como que vivían aprisionados, como Sí. opacados Sí. también, el famoso, el joven invisible, ¿verdad? Y creo que el Papa Francisco, inspirado obviamente por Dios, Sí. dijo, yo tengo que encontrarme con ellos. O sea, Sí, sí, yo tengo que sí, encontrarme sí. con los jóvenes para decirles que tienen que entrar a la cancha, como decía en Río, de la Exacto. Jornada Mundial, ¿verdad? En Río de Janeiro. Y venía hoy a decirnos Dejar la nosotros, gradería. dejar la gradería y ser protagonista. Félix, otro tema que, para ir cerrando un poco este bloque, hay tanto que hablar. Sí. Una particularidad, nos quedan 2 minutitos. El Santo Padre tenía su discurso preparado, tenía escrito, pero los testimonios de esos 3 Sí. jóvenes le tocaron el corazón y dijo, Sí. no lo voy a leer. Y empezó con esto de hagan el lío organizado. Así mismo. Contanos un poco cómo fue eso y brevemente esos 3 jóvenes cómo fueron seleccionados. Justamente, Mariano, cuando he visto el video ya me acordé de ellos, ¿verdad? De los 3 testimonios y cómo cada uno le llegó al Papa Francisco, por eso él toma eso. Uno de ellos fue el corazón libre, el joven que estaba ahí, que daba testimonio. Exacto. Por otro lado, la Que experiencia. estaba en el centro penitenciario. Que está en el creo centro que. penitenciario. El caso de Liz Frete, que tuvo que hacerse cargo de su abuela y de su mamá, ¿verdad? Estaban enfermas. Que estaban enfermas, de ese ser, de ver en Dios su fortaleza, ¿verdad? Lo mismo decía el otro muchacho de San Pedro, ¿verdad? Entonces toma el Papa Francisco eso, como viendo, si pues acá hay una juventud paraguaya que cree, que tiene fuerza, que tiene fortaleza y ha experimentado la libertad por medio de Dios, ¿verdad? Entonces agarró eso él y dejó de lado su discurso. Creo que el Papa Francisco vino a escucharnos también, María, Ujú. y a dejar su mensaje de esperanza con eso del corazón libre. Así es. Yo creo que cada año vamos a hacer siempre un programa especial y recordar distintos aspectos. Gracias, Félix Escobar. Él fue secretario ejecutivo de la Pastoral de Juventud del Paraguay y estuvo al frente de un equipo de jóvenes fabulosos que trabajaron realmente, mojaron la camiseta más que nunca, porque ese día que llegó el Papa hubo lluvia, Oye, así. hubo lluvia y también anterior a la misa central, recuerdo el lodo en la zona de Ñuguazú, si es que, bueno, tenemos mucho que hablar. Gracias, Félix. A vos, Mariano, Que estés gracias. bien. Así estuvo con nosotros Félix Escobar. Nosotros nos vamos a la pausa y después vamos a tener a otro invitado de lujo. Vamos a hablar un poco de profundizar el mensaje que nos dejó y después de 8 años, ¿qué estamos haciendo de lo que nos pidió el Papa? ¿Cómo fue ese encuentro del Santo Padre con la comunidad en el Bañado Norte? Vamos a hablar de eso con nuestro invitado, que todavía no les voy a decir quién es, pero es un invitado de lujo. Ya volvemos enseguida. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor. Niños, jóvenes y ancianos cantan llenos de gozo a una sola voz. Gracias, Santo Padre.
Seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEN, hoy dedicando un programa especial, ya que se cumplen en estos días 8 años de la visita del Papa Francisco a nuestro país, del 10 al 12 de julio del año 2015. Y sin dudas nos dejó mensajes muy fuertes y compromisos muy importantes como ciudadanos, como cristianos, como católicos. Está con nosotros ya en este segundo bloque, les decía, un invitado de lujo. Después de muchos años por Chile, volvió al Paraguay el padre Alberto Luna. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido a Paraguay, porque hace poquito que regresaste. Sí, hace 2 meses que estoy Hace 2 aquí meses. de nuevo y ya retomando mis actividades, ¿verdad? Acostumbrándome de nuevo, contento. Sí. Y, Sobre todo al clima seguramente, ¿verdad? sí, bueno, volví en invierno, allá es frío el invierno, pero mucho Claro. más frío que, acá. ¿verdad? Así que un veranito aquí. Exactamente. Bueno, padre, realmente qué grandes compromisos nos dejó esa visita, y no queremos olvidarnos de lo que nos pidió el Papa Francisco, porque hace pues te enderezar ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dejó a vos particularmente esa visita? Bueno, yo creo que la cercanía con la gente, ese deseo de conectar, de escuchar también, hacer caso a lo que vive la gente, a las realidades de la fe, pero una fe conectada con la realidad y con la realidad de la gente sencilla, pero también abierta a todos, ¿verdad? A escuchar a los distintos estamentos de la sociedad, a la gente que está en el gobierno, en las instituciones, y a comprometerlas para que haya un acercamiento, ¿verdad? Yo creo que esa es la imagen que él quiso dar, ¿verdad? De una iglesia que quiere ser puente para que atendamos, se incluya a todos, una iglesia inclusiva, atenta a sus miembros más débiles, atenta a los pobres, ¿verdad? A la gente sencilla. Tomando un poco tus palabras, que creo que va mucho en la línea de lo que dijo en el bañado, donde en primer lugar dijo, no podía estar en Paraguay y no visitarles. Pero ahí dijo una frase que va en lo que estás diciendo y me gustaría que reflexionemos, padre. La fe que no es solidaria es una fe muerta o mentirosa. Sí. Porque a veces ya la misa, el rosario, pero estamos desconectados de la realidad. Sí, o sea, sí, se trata de hacer coherente lo que creemos, ¿verdad? Con nuestra práctica concreta. El Papa llegó allá al bañado, yo recuerdo, y fue a tomar mate a la casa. Él inicialmente iba a visitar 2 casas, ¿verdad? Ajá. Y como después nos dijeron en la organización, no, va a visitar una sola. Entonces yo me fui corriendo, le traje a una chica. Para juntar a las dos ahí en una Junté casa. las 2 casas, juntamos las 2 casas en una. Claro. El papá llegó, le saludó a la anciana que estaba ahí, Sí. se sirvió del mate que le invitó la señora, ¿verdad? Fue un momento muy lindo, rezó por una chiquita que estaba en cama, enferma, ¿verdad? Le dio la bendición. Entonces después recién se fue al palco que estaba ahí en la cancha San Juan, ¿verdad? Ahí entonces estaba la ministra de Educación, estaba gente que inició plantaron un arbolito ahí con el Ireneo, el párroco, como un signo de compromiso, ¿verdad? Habló también ahí María García, que era la coordinadora de las organizaciones de los bañados, sobre todo el Bañado Norte en ese tiempo, con el tema de la costanera, que la expulsión de la gente, que la indemnización, que le sacaban de aquí, que le sacaban de mala manera. Exacto. Entonces todos esos temas, ¿verdad?, estaban ahí, y visibilizar, ponerle a esta mujer a hablar ahí, a contar de sus necesidades, los problemas que estaban teniendo con las instituciones, con el gobierno, con la municipalidad. Entonces eso era importante, ¿verdad?, en ese momento. Y el Papa valoró eso. El Papa le estaba escuchando muy atentamente. Yo estaba a su lado y el comentario que él dijo, esta mujer, esta señora tiene claras las cosas que necesita la gente aquí. O sea, muy bueno fue, o sea, muy receptivo con lo que la gente decía, ¿verdad? También en la organización recuerdo que nos reunimos, el País Velasco, porque vino gente del Bañado Sur también, Sí. ¿verdad? Entonces nos reunimos con el jefe de policía para ver. Entonces había mucha desconfianza en la gente de los bañados, ¿verdad? Como decía, bueno, pero esto es imposible de controlar. Y me acuerdo que el País Velasco en una ocasión le dijo, pero señor, usted está pensando que la gente de los bañados son animales. O sea, son gente que se pueden comportar, que Claro. no tenga Que esa... se puede organizar con ellos Sí. una actividad como esta. Y claro, y se organizó. O sea,
Y fue bueno, ¿verdad? Fue valioso, su presencia fue ahí. Él no hizo ningún discurso ahí, ¿verdad? Rezó el Padre Nuestro, rezamos el Padre Nuestro en guaraní. Pero esa presencia, ¿verdad? Ese estar con la gente, ese escucharle, aunque sí dijo algunas palabras, sí, dijo un mensaje. Sí, ya. Pero fue muy breve y no preparado, digamos. Sí, fue lindo, fue un muy lindo encuentro. Y para la gente, vos que viviste muy cercano a la comunidad, ¿qué crees que fue lo más importante para la gente de ahí? La visita misma seguro, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Fue un gran momento en el que la gente sintió que el Papa les hacía un lugar en su espacio de visita al Paraguay. La gente que venía, que estaba tanto ahí en el Bañado Norte como en el Bañado Sur, como que la ciudad, como que el país les estaba mirando a ellos, ¿verdad? Cosa que pasa poco, ¿verdad? Porque y todo veces, el mundo, porque habían periodistas internacionales. Exactamente. Entonces, es decir, ese sentido de dignidad, ¿verdad? O sea, ñandé nda ahí tembiré. Exacto. Ñandé nda ahí opitareiva, ayepa. Hembuva, ayepa. Entonces, tenemos importancia, tenemos una dignidad, tenemos un valor. La iglesia, el Papa nos escucha y a través de ellos nos escucha la gente. Y que eso es muy valioso. A veces son estigmatizados los que viven en los bañados. Y hay gente mismo. Tan buena y tan valiosa, padre, ¿no? Sí, mucha. Trabajadora, sacrificada. Sí. Honesta. Y sí, así mismo. Si me indica producción, tenemos el material de Yu Francisco, ¿listo? Podemos compartir un poco con nuestros televidentes y acá con el Padre Luna para revivir un poco también esos momentos de preparativos y de tanta emoción. Compartimos con ustedes ahora el material Eyu Francisco. Ole kere yawata Yaha onyon dive Tape porare cabo Pejupa Francisco Ñaleiru Yahari katu jesue Peju yapura ke Francisco Peju yayeroku Francisco Peju ñañemboe Yabu a onyon dive Peju yapura ke Francisco Peju yayeroku Francisco Peju ñañemboe Yabu a onyon dive Materiales como estos y también
momentos de oración. Recuerdo en el Defensores del Chaco organizamos una actividad de oración por la visita, ¿te acordás, padre? Más de 30.000 personas, me está dando piel de gallina recordar ese evento. Es decir, creo que Paraguay, lo que obtuvo en ese momento, capaz lo está necesitando hoy. El de Ñaño Moinumbaitepay y Catujanguay ya es Francisco Peeyu. Yo creo que el Papa hoy en día está promoviendo en la iglesia, ¿verdad? A nivel de, bueno, más allá de la iglesia también un diálogo, un encuentro como camino para buscar la paz. Por ejemplo, hace poco le visitó el presidente de Ucrania. Exacto. O sea, está como tratando de facilitar puentes, ¿verdad? Que nos ayuden a encontrarnos, ¿verdad? Y esos puentes son necesarios. Tenemos que escucharnos, ñaños en Duena, pero no escucharnos desde los prejuicios, vos ya sos así, ¿verdad? O no sé, ya no hay espacio para el diálogo, claro, cuando hay prejuicio. No hay diálogo. Entonces es necesario escucharnos, escuchar lo que la gente está viviendo, lo que están viviendo la gente que está, los campesinos, los indígenas, la gente de los bañados, los obreros, y escucharnos y darnos valor, dar valor a lo que la gente realmente vive, necesita. Yo creo que eso es muy importante en este tiempo, porque la tendencia puede ser a distanciarnos y a encerrarnos, ¿verdad? En grupos exclusivos, ¿verdad? En los cuales la gente sencilla no puede entrar, no puede hacer oír su voz, o encerrarnos, por otro lado, también en grupos así que se quedan fuera. El Papa insistía mucho en este tema de los que sobran, ¿verdad? Los sobrantes. Opitaba Ocape, ¿verdad? Opitaba Mesa Huilpe, los que no les alcanza. Y yo creo que tenemos que escuchar a esa gente, tenemos que escuchar a los indígenas que están ahí frente a la subsistencia, acampando, que se les sacaron sus terrenos. Tenemos que escuchar a la necesidad de la gente que está sin vivienda, a los jóvenes que están sin oportunidad, sin trabajo, sin estudio. ¿Por qué están cayendo en la droga muchas veces? Tenemos que, como país, como sociedad, hacernos cargo de esa realidad, ¿verdad? No vamos a solucionar todas las cosas porque no estamos en el cielo, ¿verdad? Estamos en la tierra y tenemos límites. Pero tenemos que encaminar, pues ya en Bojapera, ya se Cajanguala tapé Oñondive. Así es. Padre Alberto Luna, sin duda nos quedaríamos hablando horas y horas, pero bueno, el tiempo es limitado, hablando justamente de limitaciones. Si es que gracias por tu presencia. Un mensaje final en 30 segundos de cómo deberíamos de seguir viviendo nuestra fe a partir de esta visita y del mensaje, de los tantos mensajes que nos dejó el Papa Francisco. Y yo creo que lo fundamental es tender puentes entre nosotros, ¿verdad? Acercarnos, dejar de lado nuestros prejuicios, nuestras condenas, escuchar, ¿verdad? Ir al encuentro del otro, ¿verdad? No esperar que el otro venga junto a mí. Y eso tiene que ver con algo personal, en mi casa, en el barrio, en el partido político, en las organizaciones, ¿verdad? Tender puentes, abrirnos a construir juntos. Puentes y no murallas, ¿verdad? Porque a veces necesitamos mi muralla y yo te veo y como dice por no bombardeamos los puentes. Pero gracias, Padre. Es posible hacer camino y Dios nos invita a hacer camino, ¿verdad? Sí, Él es el camino. Así es. Padre Alberto Luna, muchas gracias. Un gusto. Después en otro programa capaz podemos hablar de otros temas, ¿eh? Bueno. Si es que queremos tenerte siempre por acá mucho también. Gusto. Gracias a ti, estuvo con nosotros el Padre Alberto Luna, sacerdote jesuita que formó parte también de la organización de aquella histórica visita del Papa Francisco a nuestro país. A todos muchas gracias y que tengan un excelente domingo. Tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener esta gracia que nos trae tu visita, que ilumina la nación. Nuestras vidas se llenan de esperanza, de sueños y anhelos de un país mejor.